Buenas tardes, bienvenidos al taller de prevención universal de la homofobia y la transfobia para docentes. Este taller lo voy a dictar yo, Jessica Perdomo, estudiante de último año de psicología. Tengo una maestría en inteligencia emocional y coaching. Soy madre de dos adolescentes, host del podcast Emotional SOS de inteligencia emocional. Soy coach de relaciones y soy voluntaria de una asociación gay. ¿Qué encontrarás en este vídeo? Tres puntos, los principales, que es la homofobia y la transfobia y por qué es probable que la tengas. Conceptos que vamos a ver son la diferencia entre sexo biológico, género, identidad de género y la orientación afectiva sexual, porque tenemos la creencia común de que esto todo es lo mismo. Entonces, vamos a corregir esos conceptos y vamos a ver qué puedes hacer para ayudar. Entonces, ¿qué es la homofobia y por qué es probable que la tengas? La homofobia puede ser percibida de diferentes maneras, en algunos casos como rechazo, odio, desprecio, en algunos casos es miedo hacia las personas homosexuales. Estos patrones han sido reforzados por la sociedad y por los medios en los que a lo largo de los años teníamos otras creencias respecto a las personas de la comunidad gay. Entonces, ¿dónde está todo esto? Esto está almacenado en nuestro cerebro. En nuestro cerebro está la educación que tuvimos, las creencias, todo lo que nos enseñaron sobre las personas gay. Por ejemplo, nosotros podemos decir, no, yo no tengo prejuicios, yo no tengo homofobia, pero yo nunca he tratado con personas gays. En mi familia no había. A mí me enseñaron que eso es malo. Yo pienso que ellos no deberían pasearse en la calle de la mano, yo pienso que ellos no deberían poder casarse. Entonces, todas estas son formas de homofobia sutil en nuestra mente y en muchos casos, como docentes en las instituciones educativas, podemos ver como normal cierto tipo de violencia hacia este tipo de personas, eh, por lo cual es importante que comprendamos cuál es la diferencia entre los comportamientos aceptables y lo que es violencia, aunque es normal, no quiere decir que no sea violencia y que no sea discriminación y que no sean conductas homófobas en contra de las personas. Entonces, en Ecuador hay una ley en contra de la no discriminación y les dejo esto aquí, que en la Constitución Política del Ecuador, en el artículo 2, numeral 2, está que nadie podrá ser discriminado por razones como sexo, identidad de género, orientación sexual o diferencias físicas, de apariencia o de movilidad, entre otros casos. Entonces, allí entra la homofobia. La homofobia entra en esta ley. Y en Ecuador, 4 de cada 10 personas de la comunidad LGTBIQ han sido víctimas de discriminación en el centro educativo. Y esto no es únicamente por sus compañeros, sino también en algunos casos por personal docente y directivos de las instituciones. Un 25% ha sufrido exclusiones de actividades escolares por su orientación sexual, como sus compañeros de grupo lo rechazan y a los chicos les toca trabajar solos, les dejan de lado, no los incluyen en las actividades, y un 26% ha sido víctima de violencia física mientras estudiaba. Entonces, es muy importante que no le echemos la culpa al estudiante diferente, porque lo que está sucediendo aquí es que las personas, o sea, los grupos utilizan el poder social, el estatus, para apartar a estas personas porque creen que la persona que desencaje de sus patrones de género, porque para sufrir homofobia, la cuestión es que no necesitas ser gay. Una persona que es percibida como gay va a sufrir discriminación y homofobia igual que una persona que sí es gay. Entonces, no podemos dejar pasar esto porque los índices de depresión en esta comunidad y los índices de suicidio son mucho más altos de los adolescentes y los estudiantes que reciben bullying en los colegios. Entonces, por eso una gran responsabilidad para los docentes educarse, porque acabar con la homofobia, lo más importante es
educarnos, porque la homosexualidad o la transexualidad no son una enfermedad, porque una enfermedad es una alteración de un funcionamiento de uno o más órganos. Entonces, en el caso del cuerpo, pues cualquier órgano del cuerpo, y una enfermedad mental es una alteración del funcionamiento del cerebro. Y esto simplemente las diferentes orientaciones sexuales o afectivas solamente quiere decir que los seres humanos somos diferentes y diversos. Entonces, para combatir esto, necesitamos aprender estos conceptos nuevos, porque una vez que integremos estos nuevos conceptos, se nos va a hacer más fácil entender y darnos cuenta cuando alguien está siendo víctima de homofobia o discriminación en la institución. Entonces, primero, ¿qué es el sexo? El sexo se refiere a las características netamente biológicas y estas características no podemos escogerlas. Por ejemplo, tú no escogiste tu estatura, ni tu color de cabello, ni tus ojos. Entonces, tú no escogiste esto, sin embargo, ya tú vienes o en un cuerpo de mujer o en un cuerpo de hombre con unas características fisiológicas. Y bueno, en el medio están las personas intersexuales, de las que tampoco se habla mucho, pero que son un 1 a 3% de la población mundial. Entonces, ¿qué es el género? Es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas, y aquí viene lo más importante, características culturales basadas en el sexo. Porque, por ejemplo, el contexto cultural, como por ejemplo un país como Ecuador, no va a ser el mismo que un país como España. Entonces, lo que consideramos femenino y masculino en Ecuador no necesariamente va a ser lo mismo que en España o en China o en algún país de África, porque el contexto cultural va a cambiar. Entonces, el género es un constructo social. Y sin embargo, hay personas que no se sienten identificadas ni con el sexo biológico que tienen, ni con el género que le asignaron a nacer. Aquí entra el concepto de la identidad de género. Entonces, la identidad de género tiene que ver con cómo te sientes como mujer, te sientes como hombre, te sientes como ambos o no te sientes como ninguno. Existen muchas identidades de género, como el cisgénero. Si tú eres mujer y te sientes identificada con el género femenino, entonces tú eres una persona cisgénero, eres como yo siento que este es mi cuerpo y que esto es perfecto para mí, que estoy alineado. Pero cuando una persona siente que su sexo no corresponde, que no se siente identificado ni como mujer ni como hombre, puede ser transgénero, puede ser transexual, puede ser género no binario o puede ser fluido o neutro, entre otros. Entonces, el último concepto que vamos a ver es qué es la orientación afectivo-sexual. Y es un patrón perdurable que puede ser mutable de atracciones, puede ser tipo románticas, sexuales, estéticas, sensuales, hacia otras personas. La orientación afectivo-sexual no está determinada por los caracteres sexuales, es decir, por el cuerpo en el que yo estoy, ni por mi identidad de género, ni por mis rasgos de personalidad. No es fruto de una elección o una moda y generalmente se manifiesta de forma espontánea en la adolescencia. Existen muchas orientaciones afectivo-sexuales. Entre ellas están el heterosexual, la homosexual, bisexual y el asexual, entre otros. Todas las orientaciones sexuales y afectivos sexuales son válidas. Y esto es muy importante, únicamente la propia persona puede etiquetarse, no es como nosotros etiquetando a la gente pensando que, dónde la vamos a meter, en qué cajón. Entonces, ¿qué puedes hacer? Como les dije, el primer paso es educarnos, es aprender estos conceptos y poco a poco educarnos sobre este tipo de violencia, que sean las instituciones. Mientras no sepas del tema, es mejor que no hables sobre este tema, y lo que sí es importante es que intervengas en tu institución para que cuando haya algún tipo de discriminación, violencia, apartan a un estudiante, etcétera, siempre intervenir
porque para que los estudiantes se sientan apoyados, ya que esto se ha encontrado que es uno de los factores protectores para estudiantes de la comunidad LGTBIQ+, y priorizar el respeto en tus clases. Gracias por informarte. Hay un link en la descripción, si es posible, nos ayuda a recabar información sobre los índices de homofobia en el país. Y voy a dejar de todas maneras esta presentación linkeada también, si quieres descargarla o compartirla. Muchas gracias.